Comienza otra semana. Son más de las 11. Es el momento de En Perspectiva Interior. Es un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Scotiabank. Avanzamos cada día para brindarte seguridad, respaldo y una experiencia digital de excelencia. Bueno, y esta columna de En Perspectiva Interior es distinta, ¿no? Tiene un toque diferente. ¿Por qué? Porque es la despedida de Gustavo Gariboto como colaborador de este espacio, luego de 7 años, ¿no? Más o menos, 7 y algo, capaz. Entrando en la octava temporada. Para hacerlo en términos radiales, sí. Yo hoy más temprano recordaba si los oyentes tenían presentes, ¿no? De cómo había empezado tu colaboración como asiduo columnista aquí en este espacio. Y yo lo tengo así, pero muy, muy gráficamente recordado. Estaba sentado ahí participando de una tertulia de oyentes en un verano. En un verano que venía muy convulsionado, ¿no? Porque estaba todo lo de Un Solo Uruguay. Y nos diste como una clase magistral ahí de cómo era el sector agropecuario en cuanto a la realidad bajada a tierra, ¿no? Cómo eran esos productores más chicos, cuál era la realidad de esos productores más chicos, por qué era que estaban protestando. ¿Cómo trataste de explicarnos y ahí de ponernos en un tema que estaba en el tapete y que era preciso conocer? Y después de ahí, en algún momento dijiste, bueno, cuando quieran, estoy a las órdenes. Y al poco tiempo te llamamos y empezamos a conversar sobre la posibilidad de empezar este espacio. Sí, fue así, y si me dejás hago la primera de las infidencias, que en realidad, y los oyentes no tienen por qué saberlo, que yo soy un oyente patológico en Perspectiva, y a ustedes los atomizo desde hace décadas. Primero con los mensajitos de texto, después con los WhatsApp, antes todavía con la web, porque efectivamente yo soy oyente de Perspectiva desde que estaba en emisora del Palacio. Y en Perspectiva a mí, y como a muchísimos, nos moldeó una forma de entender, de razonar, de encarar los temas, de tener rigor, de tener respeto, de tener seriedad, de poder... bueno, con lo que uno dice estar construyendo para todos, ¿no? Así que eso es lo primero que me parece importante decir. Y después sí, efectivamente, fue así. Esas... Yo creo que participé en un par de esas... En un par fueron, ¿no? En un par de esas primeras tertulias de oyentes, a partir de un llamado que ustedes hicieron en la radio, y que también mandé el mensajito como el simple oyente que fui, soy y seré, diciendo a ningún zorro le han hablado, estoy para lo que se quiera. Y bueno, y participé ahí. Y después, no porque yo tenga memoria, porque Funes el memorioso es de los libros, pero hoy... hoy teniendo la tecnología, no tener memoria es nada más una cuestión de pereza. Lo que hice fue repasar cuando hablamos por primera vez, y lo voy a decir, el 25 de mayo del año 2018, yo estaba en Melo, en La Rueda, almorzando a las 7 de la tarde, porque venía de una larga jornada, como solemos tener los agrónomos, y recibo tu mensajito primero, y me pregunta si me podés llamar. Yo te dije, siempre listo a la orden, llamame, y ahí fue la invitación para esto que iba a empezar en ese momento, que era En Perspectiva Interior, con una idea en borrador, así, de lo que se quería hacer, y si me quería sumar, si me animaba a sumar, dije que sí, por supuesto, que me encantaba, y que agradecía la posibilidad de poder tener un ratito donde poder aportar la visión que uno tiene y que ha construido como resultado de lo que uno hace, de lo que uno estudia, de lo que uno escucha, de lo que uno aprende, de lo que uno razona. Y no me voy a acordar las fechas porque me la olvidé, pero la revisé después de eso, pero un par de semanas después fue la primera nota que hicimos saliendo desde Cuchilla de Laureles, en la casa de un amigo reciente abuelo además, Darío Frost, de establecimiento bichadero, en una zona entrañable para mí del Uruguay, que son las Quebradas del Norte, que al principio tuvimos muchas de esas notas. Pero nos llevaste varias veces a las Quebradas del Norte, porque en estos 7 años hemos recorrido todo el país, para arriba, para abajo. Exacto. Y bueno, y ahí lo hicimos en el dormitorio de él, ahora no me acuerdo si el dormitorio, en el living de la casa de él, compartiendo los auriculares para poder oír y tener un poquito de señal, y ahí hicimos la primera nota de
esto que después bueno, se fue consolidando y que con Carlos lo llevamos, y que en lo personal también números que sacaba fueron más de 170 notas que hicimos en estos 7 años y medio, sin descanso, porque nunca paró, como nunca para En Perspectiva. O sea que siempre lunes a lunes, salvo alguna que cayó en día de elecciones o ese tipo de cosas, hubo notas de Conexión Interior. ¿Cumplió tus expectativas este espacio y las columnas que hicimos? Porque ahí también era un desafío, ¿no? O sea, vos te estabas poniendo a disposición para hacer estas columnas, trayéndonos invitados, trayéndonos voces diferentes, pero con un objetivo, ¿no? O con varios objetivos, que era siempre lo que buscamos en este espacio, acercar un poco el conocimiento de las personas que no están vinculadas al mundo agropecuario con lo que es la realidad de ese mundo, con lo que es el día a día más en el campo, ¿no? Ahí en esos orígenes, claro, cuando teníamos aquel tema, el de Un Solo Uruguay en aquel momento explotando, fue lo que claramente vos nos trajiste, nos pusiste arriba de la mesa, pero después, ¿cómo ves que evolucionó el espacio, digamos? La evaluación de eso lo tendrán que decir los oyentes, justamente esos oyentes a los cuales está destinado mayoritariamente ese espacio, que son esos oyentes que no viven el día a día de lo rural, de lo agropecuario, pero en términos personales, para mí, además de la experiencia notable de formar parte de un equipo brutal y de seguir aprendiendo, creo que pudimos aportar a esa idea de mostrar lo que, si no me recuerdo mal, y esto sí es de memoria, Romina, en la segunda o en la tercera nota decíamos de la multidimensionalidad del agropecuario. Si nosotros tenemos, sobre todo desde los ámbitos urbanos, de Montevideo, el área metropolitana, pero también de las ciudades importantes del interior del país, una visión del sector agropecuario como quien mira la realidad por el ojo de la cerradura, que mira un recorte de la realidad. Y lo que el desafío que queríamos mostrar es que es mucho más amplio que eso, que hay muchos más actores que eso. Hay una frase que yo acuñé, que por suerte la dejé de repetir, pero en la cual sigo creyendo, que el campo es mucho más que vacas, ovejas, soja y árboles y dólares, es muchísimo más que eso, y esas cosas solo pueden estar si lo otro sigue estando. Y sobre eso creo que giró buena parte de lo que se trató de hacer desde esta columna, siempre, o casi siempre, con alguna excepción, cuando me vi entre la espada y la pared, que medio que me obligaran a que saliera yo, con invitados que dieron testimonio de toda esa multidimensionalidad que coexiste en todo eso, y que normalmente no son las voces mayoritarias que vienen de lo rural, o que el ciudadano común, doña María y don José, cuando camina por 18 de Ejido, le viene a la cabeza cuando le hablan del campo. Entonces, bueno, lo que se trataba era justamente de mostrar esa enorme diversidad, esa cantidad de redes que se tejen, y los vínculos que en el fondo tenemos entre lo urbano y lo rural, que es es un vínculo continuo, y que las diferencias son más aparentes que reales. Me quedé pensando en eso que decías. A veces te hicimos salir medio como profe, ¿no? Explicando un tema en alguna ocasión, pero en general siempre era con un invitado. Igual siempre vos te preocupabas por hacer una introducción donde explicaras el tema y lo bajaras, ¿no? Más allá de que también implicaba un trabajo anterior de hablar con el invitado y decirle, bueno, a ver, no le vas a hablar a un público que sepa necesariamente del tema, ¿no? Por ejemplo, si era un técnico, y explicarlo. Pero ahí también estaba tu traducción, ¿no? Que siempre hacías, bueno, cuando no quedaba claro algún concepto, ¿no? Es algo que con Carlos siempre buscan ustedes, ¿no? Lo tienen ya el chip ahí. Sí, totalmente, y ese es un desafío. Y ahora en la mesa anterior, en la mesa política, hablaban, o en la anterior, cuando estaban los representantes nacionales hablando, no me acuerdo cuál de ellos decía que a veces dicen los políticos no comunicamos bien. Y yo creo que en general, muchas veces desde el agro tampoco comunicamos bien, con la mejor de las buenas intenciones. Y no comunicamos bien porque, además de otros pecados que podemos tener, lo que ocurre es que damos por sentadas determinadas cosas
que cuando uno se pone un segundo a pensarlo, tiene que decir, pero ¿y por qué el oyente tiene que entender y que conocer de esto? Muchas veces, y otra pequeña infidencia que hago, a algunos invitados yo les decía, bueno, mira, esto es como si vos escucharas un programa de ballet y tuvieras, bueno, te tienen que explicar desde la básica, para los que somos ajenos a ese mundo. Bueno, esto es lo mismo, desde ese lugar hay que poderlo explicar, tratando de mostrar justamente que las complejidades que tiene esto, sin por eso decir que somos el único que tiene complejidades y que tiene dificultades, que es un discurso que detesto y que no es bueno, pero sí hacer comprender las particularidades de las complejidades y sobre todo otra cosa que me ha importado mucho es poderlo hacer siempre desde los actores comunes y corrientes que están en los territorios, que no siempre tienen representación en otro tipo de voces. Porque ese siempre fue una preocupación tuya en particular, vos lo decías, ¿no? Traer historias más del día a día, más cotidianas, y que no es lo que pensamos necesariamente como el vocero, ¿no? de una gremial rural, por ejemplo, ¿no? Sí, que tampoco es... Perdón, que tampoco es negar esas voces, sino que esas voces ya están y ya son conocidas, y creo que lo jugoso y lo que desde este programa, con las características que tiene, se podía aportar era mostrar que esas voces conviven con otras voces muy diversas. Yo también hice un repaso del archivo. A ver, mirá. Hicimos de mitos y leyendas del campo, por ejemplo, ¿no? Sí. Por mencionar uno ahora cuando decías de lo que son las realidades, ¿no? Esas historias que se cuentan y cómo va el relato, ¿no? De persona a persona o de generación en generación, ¿no? Y de la importancia que tiene para la gente del campo. Hablamos con varios gurises de campaña, muchos hijos de productores. Recuerdo una particularmente que se había recibido de técnica de desarrollo regional sustentable, como un logro de su familia, ¿no? Pero además era una gurisa que vivía en el medio rural total, y donde nos contaba toda la trayectoria y la peripecia que había tenido que hacer, ¿no? Para seguir esos estudios, para continuar con esos estudios. Conocimos a Roberto Indio Rivero, ¿no? Este jinete que ha sido leyenda en los ruedos de Uruguay y de la región. Después historias de personas que venían de la vida urbana, podríamos decir, y que se volvieron o que volvieron al medio rural, que era su origen, o que de la noche a la mañana dijeron, yo quiero un cambio en mi vida, quiero dejar la ciudad y volcarse a producir algo en el campo, a experimentar de cómo era incluso la vida familiar allí, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro recordás vos en particular? ¿Te queda alguna así que digas que te marcó especialmente? Bueno, muchísimas. Sería tremendamente injusto si digo una. Uno de los pecados que tengo es que soy muy pudoroso, y yo, por ejemplo, prácticamente nunca ni retuiteaba ni colgaba en mis redes las columnas, porque siempre el autorreferencial me da muchísimo pudor. Pero retomando ahora lo que decías cuando hablas de esto de los mitos y leyendas, el otro esfuerzo que hemos hecho siempre de esta columna es hacer esas aproximaciones con los actores locales y, cuando corresponde, además con las distintas voces de la academia. Entonces acá pasaron, en ese caso y en otros, antropólogos cuyo objeto de estudio tiene que ver con eso, o tiene que ver, por ejemplo, con la etnobiología, para tratar también de comprender cómo es que las comunidades históricamente utilizaron lo que está en su entorno como medicina, en fin, lo que fuera, y eso lo hicimos con el máximo rigor. Y también hablamos de los temas clásicos, digamos, formales del sector agropecuario, y lo hicimos siempre tratando de poner en valor al productor que está detrás, al productor o la productora que están detrás, y cómo es esa vida en el día a día. Ahí hicimos mucho de esos. Hablamos de arte, hablamos también de personas que no terminaron sus estudios, pero que son artistas que retratan el pago chico. Y bueno, yo creo que esa sumatoria, en la cual además, yo decía hoy, más o menos unas 170 notas, prácticamente mitad y mitad, varones y mujeres, gente desde 18 años a gente de casi 80 años. Hablamos del Montevideo rural, hablamos de producciones hortícolas, hablamos de producciones no tradicionales,
porque no son en volumen importante, pero sí muy tradicionales, porque bajaron con nuestros abuelos de los barcos y siguen, como la cunicultura o la producción de alcauciles. Por eso digo... Nos pusiste nuevas tendencias, ¿no? La valorización del campo natural y poner el tema cada vez arriba de la mesa, desde cuando no estaba ni siquiera formalizado el Día del Campo Natural, la importancia de la regeneración, ¿no? Uh-huh. Y ahí hablar un poco de la otra cuestión que siempre sale ahí reflejada cuando yo decía de esa multidimensionalidad del agropecuario, que es poder mostrar que lo que gestionamos como productores, lo que gestionamos como técnicos son agroecosistemas. Y un agroecosistema lo que es algo donde se produce, pero además es un ecosistema que tiene que seguir funcionando. Y ahí muchas veces trajimos la famosa palabrita o concepto de los servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos que son, por supuesto, las producciones, esos son un servicio, pero que no son los únicos y en algunos casos ni siquiera son los más importantes. Y lo que a veces tenemos dificultad en comprender es que no podemos pensar en una continuidad de provisión de esos servicios ecosistémicos, por ejemplo, la producción de carne, la producción de leche, la producción de granos, si no respetamos los demás servicios ecosistémicos que son mantener el suelo, la purificación del agua, la permanencia del hábitat, la biodiversidad. Todos esos otros aspectos hay que poderlos conjugar. Entonces, mi frase de un poquito de cabecera y marketinera, yo que no soy marketinero, es aquello de producir conservando y conservar produciendo como estrategia de desarrollo en un país en el cual nos va la vida en tener una ruralidad y un sector agropecuario, porque nos importa a nosotros, porque le importa al resto del mundo y porque en buena medida gran parte de lo que vivimos en nuestra esencia y que vamos a seguir viviendo en buena medida de eso. Seguro. Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Gustavo, ¿y cómo fue trabajar en este tiempo en tándem con tu socio de este espacio interior? Con Carlitos, que vamos a empezar a decir que con Carlitos no nos conocíamos en la previa, más allá de, por lo menos yo, saber quién era él. Pero primero me parece que quiere saludarte él, ¿eh? A ver. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Estás ahí? Hola, Romina, Gustavo, un saludo a la audiencia. No quería estar ausente en esta despedida, entre comillas, a Gustavo, después de 8 temporadas, no discutan si son 7 o son 8 temporadas, compartiendo este espacio con él, que la verdad que fue un gusto, un placer. Gustavo yo lo tenía como un referente, como profesor de ovinos, que era la actividad, por supuesto, es mucho menor que yo, y sí lo tenía como un referente de los ovinos en Uruguay, por haber pasado por la Facultad de Agronomía. El objetivo que nosotros nos marcamos en un comienzo con Gustavo era de este espacio modesto, era crear conciencia agropecuaria, lo cual era realmente ambicioso. Si lo logramos en alguna medida, aunque sea chiquito, que algún oyente entienda ahora un poquito más los diferentes aspectos que nos apasiona tanto a Gustavo como a mí, de la vida, de la actividad agropecuaria y de las cosas del campo, misión cumplida. Recién hablaba Gustavo de lo importante de la comunicación y bueno, si pudimos hacer una comunicación de los temas agropecuarios más y mejores, también misión cumplida, que era el objetivo. Ahora Gustavo tiene un nuevo desafío, que no es novedoso para En Perspectiva, porque este mismo cargo, que es el de director de Recursos Naturales, lo ocupó José Marianín, también con tertulio en varios mesas agropecuarias de Perspectiva, o sea que no es una casualidad, es una causalidad del nivel técnico que siempre tuvo En Perspectiva con sus invitados y en este caso de Gustavo, director del programa. En este nuevo desafío que tiene, le auguro muchos éxitos porque tiene capacidad técnica,
por la fuerza y las ganas que le pone a todas las cosas en la vida, y el ejemplo está el cariño y la fuerza que le puso, la energía a lo que es la columna que le tocaba a él cada 15 días, y sobre todo porque es buena gente. Y lo que precisa este país, lo que precisa la política en general, y en este caso la política agropecuaria, son buenos técnicos, que sin duda que lo es, pero también sobre todo precisa buena gente, y a Gustavo le sobran credenciales para ello, así que no laburo, afirmo y estoy seguro que va a tener una muy buena gestión en el ministerio. Bueno, vamos a una pausa después de esto. ¿Cómo andás, Carlos? Hola, abrazo grande, Gustavo, abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo que decía antes que saliera el llamado al aire, de vuelta un poco para contar la interna a los oyentes, es que no nos conocíamos personalmente, más allá de saber mutuamente, como en Uruguay prácticamente todos sabemos, y particularmente en este círculo agropecuario todos más o menos nos conocemos, pero no nos conocíamos personalmente, y tuvimos una creo yo que una muy buena complementariedad, porque, a ver, todos los excesivos elogios que tú dijiste, yo los retribuyo, pero además los retribuyo genuinamente, de alguien que también tiene una mirada interesante que muestra esa diversidad que tiene el sector, y ese mismo compromiso de hacer esto desde allá, desde Cerro Largo, desde Verachí, con las dificultades que esto tiene de coordinar con invitados, con entrevistas, con la señal, con el apagón, con la hora, con las tareas del campo que te reclaman y que uno tiene que dejar de hacer para poder estar al golpe del balde, para salir lunes a lunes durante estas 8 temporadas, como bien decís. Así que nada, saliendo de esta cosa que me pone incómodo de lo personal, es agradecerte, mandarte un abrazo, y bueno, y que por supuesto que voy a seguir siendo oyente del programa en general y de Perspectiva Interior en particular, en la medida que los tiempos que vienen me lo permitan. Seguramente sea entrevistado, ¿no, Romina? Y sí, después lo vamos a tener con el otro sombrero, ¿no? Ahí, seguro que sí. Bueno, Carlos, te dejamos continuar con la tarea. Contigo nos reencontramos seguramente la semana que viene, ¿eh? Así Sin que... duda, hasta la semana que viene. Abrazo grande, un abrazo, Gustavo. Chau, chau. Abrazo, Carlos. En Perspectiva Interior fue un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Scotiabank. Avanzamos cada día para brindarte seguridad, respaldo y una experiencia digital de excelencia. Enseguida, si te parece, Gustavo, te pregunto sobre los nuevos desafíos que se te vienen en este rol que vas a asumir como director de recursos naturales en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Enseguida hablamos de eso. Seguimos en este espacio de En Perspectiva Interior con una columna distinta, porque decíamos más temprano, bueno, hoy es la despedida de Gustavo Gariboto como colaborador de este espacio, luego de estos 7 años en los que cada 15 días lo hemos escuchado acercándonos temas, trayéndonos invitados. Gustavo, pero quiero preguntarte ahora sobre el nuevo desafío, que se te viene, el de director de recursos naturales en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Contanos básicamente, a ver, ¿qué implica? ¿Cuáles son las principales áreas y sobre todo temas que tenés ahí en agenda? Mira, arranco, además, si me permitís, igual que cuando arranqué de cómo arrancamos con el Perspectiva Interior. Yo estaba en casa, recibo una llamada, era el futuro ministro, que me preguntó si estaba para colaborar. Dije que sí, y me dijo en qué. Le dije que sí con las 2 manos, porque son temas que me interesan, en los que creo, en los que pienso que tengo algo para aportar. Obviamente eso me implica un cambio en mi vida, entre otras cosas, tener que dejar mi actual actividad, mi actual trabajo, que también me gusta mucho y asumí con mucho compromiso, pero es un tema que me resulta fundamental.
Dicho eso, digo, esta es una de las 9 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Ganadería, sí, es una de las direcciones que tiene, en realidad el nombre es Dirección General de Recursos Naturales, que tiene una multiplicidad de tareas a su cargo, pero por ejemplo los oyentes es probable que hayan escuchado, el oyente común y corriente, no solo el oyente en perspectiva interior, sino el oyente común y corriente haya escuchado los famosos planes de uso y manejo de suelo, que fue una iniciativa que se empezó hace no tantos años para una mejor gestión de ese recurso fundamentalísimo que es la base de todo, que es nuestro suelo, nuestra tierra, en su uso agrícola. Esa es una de las actividades fundamentales que desarrolla. Pero luego tiene otras también históricas y probablemente sea de las más visitadas, de las páginas web más visitadas que tiene el Ministerio, donde que más acceso tiene, que es todo lo que refiere al índice CONIAT de la tierra, a la descripción de los suelos, claro, qué tipos de suelo tiene cada padrón, cada unidad, qué características tienen, y eso tiene muchísima importancia, ya digo, es muy utilizado, por supuesto, por los colegas, claro, en el ejercicio liberal de la profesión, pero además también tiene implicancias tributarias, tiene implicancias en la compra-venta de campos. No es lo mismo, no vale lo mismo una hectárea CONIAT 100, que por ejemplo los oyentes estoy seguro que eso lo han escuchado, que eso es el promedio que claro, se supone que tienen los campos, a estar vendiendo un campo que tiene un índice CONIAT 160, 140, o otro que tiene 40. Bueno, todo eso depende de esta dirección, donde en realidad lo que tiene es un acumulado de trabajo de muchísimos años, sí, por supuesto, de los directores que estuvieron y que le dieron su impronta, pero sobre todo de los funcionarios, tanto en Montevideo como en el interior, que, para decirlo en blanco sobre negro y un poquito peleando, que son los que en realidad trabajan, pero son los que día a día llevan adelante eso, y es ese equipo humano que son funcionarios públicos con compromiso, con trabajo, que son los que efectivamente van al territorio, recorren las chacras, levantan muestras de suelo, porque eso es un trabajo que nunca terminó, el seguir levantando y analizando. Tiene un laboratorio de suelos, la dirección, donde se analizan los suelos. Entonces, en definitiva, y estoy diciendo simplemente una partecita de las actividades que desarrolla, y que las desarrolla desde hace mucho tiempo, y bueno, y sobre eso es sobre lo que hay que seguir construyendo bienes públicas, políticas públicas, en pos de un sector agropecuario que siga teniendo y poniendo en valor las características que lo hacen o nos hacen distintivos en el mundo, en el convencimiento además de que eso es cada vez más importante porque los mercados cada vez van a requerir más de estos controles ambientales, de estos controles del cuidado de los recursos naturales. Tenemos ahora el ejemplo de lo que ocurre con la Unión Europea y ciertas acreditaciones que es necesario poder demostrar en relación a la no deforestación, pero es probable que así como están esas vengan otras. Después podrá estar la discusión de si esos son trabas no arancelarias, si ellos no cuidaron y nos exigen ahora cuidar. Esa es otra discusión. Nuestra obligación como país es hacerlo, pero además sobre todo es hacerlo por el convencimiento de que si no lo hacemos no es posible seguir produciendo. La producción solo es posible en ecosistemas saludables, en ecosistemas sanos, cuidando nuestros recursos naturales, que algunos de ellos hoy nos dan un beneficio, otros que quizás hoy no nos lo dan, pero nos los puedan dar en el día de mañana. Y eso tiene que ser con una visión de Estado, con una visión de país de mediano y largo plazo, donde la demanda de un lucro inmediato no vaya en contra de ese mantenimiento para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Estas frases que se repiten, pero que en definitiva son la esencia, pues nosotros hoy estamos disfrutando de lo que disfrutamos gracias a que antes hubo quien lo cuidó. Bueno, de todo eso se trata en un ministerio que, a decir el futuro ministro, es el último orejón del tarro. Yo no sé si efectivamente es el último orejón del tarro, lo que tengo claro que no es el primer orejón del tarro, y que necesariamente como funcionario público, como servidor público, más que como funcionario, como servidor público, nos obliga a cuidar esos recursos que son de todos,
y que no pase aquello de que como son de todos no son de nadie, y eso implica también poder articular con otras reparticiones del Estado, inclusive que estén en otros incisos, y sobre todo con la academia. Con la academia en su multiplicidad de variantes, que es un poco la base que uno tiene para poder tomar decisiones informadas, siempre pensando en el mediano plazo y sin estar comprometiendo tampoco el resultado económico que hoy sí o sí es necesario tener. Inclusive se habla, y yo hago acuerdo, de la necesidad de crecimiento que tiene el país. Ese crecimiento no puede ser un crecimiento a tontas y a locas, es un crecimiento que tiene que estar bien pensado. Uno de los sectores que tiene para crecer es el sector agropecuario. Ese crecimiento no es un crecimiento de cualquier modo. Y atando con lo que veníamos hablando en perspectiva interior, una de las cosas en las que también hemos hecho mucho énfasis en todas estas columnas de estos años es que para un mismo tipo de producto no existe una única forma de producción. Existen diferentes modelos productivos para un mismo tipo de producto. Entonces la gracia, la clave, el desafío, la inteligencia está en poder desarrollar y favorecer aquellas formas de producción de ese producto que minimicen los efectos o las externalidades negativas, o aún mejor, recuperen aquello perdido. Tú hablabas antes de la agricultura regenerativa, de la producción regenerativa. Bueno, son distintas formas, distintos nombres, pero que se basen en una idea fundamental, que es que los bienes de hoy no pueden ir echando mano a los bienes del futuro. Gustavo, mirá, estoy mirando los mensajes de los oyentes, hay muchos saludos, hay quien dice, soy citadina, pero me interesa en particular este espacio del programa. Éxitos a Gustavo en su nueva actividad en el ministerio, lo importante es que sea buena gente y honesto, más allá de su capacidad técnica. Les mandan saludos desde Tacuarembó, Marta concretamente, después Elena también, un afectuoso saludo a Gustavo. Hay varios. Después Roberto decía, qué lástima, siempre me pareció qué lástima que deja el espacio, siempre me pareció una intervención seria y que nos daba una imagen de las tareas del campo a los citadinos. Pero me gustó mirá, Sole dice, los oyentes vamos a extrañar este 50% de la mirada hacia el interior. Impensable la disolución, dice, era como la Arbanoa Carrero del agro, dice. Comunicación, del agrocomunicación, ¿no? Como dos rubros que cubren en general ustedes dos. Pero le deseamos éxito a Gustavo en esta nueva etapa. Ha dejado un valioso stock de historias que nos enriquecen, a los montevideanos sobre todo, tan ignorantes en temas que suceden fuera de la zona metropolitana y la franja costera. Afortunadamente el archivo permanece. Un enorme gracias. Así que con este mensaje, Gustavo, nos despedimos, y para cerrar quiero decir dos o tres cosas sin irme largo, que es uno de mis defectos, de mis tantos defectos. Uno es que esto es como letrista falta y resto, ¿no? ¿Cuánto queda por hacer? Son 170 voces diferentes que pasaron por acá, de todas partes del país, como dijimos, tratando de reflejar las identidades de los pagos chicos, pero son muchas más las que quedaron afuera. Uh-huh. Y entre esas muchísimas voces que quedaron afuera, quedaron voces que por diferentes razones no pudieron estar, en algunos casos por lejanía, en otros casos hasta por la propia facilidad que determinadas personas puedan tener de estar frente a un micrófono o frente a un teléfono, una nota de estas características, pero que no por eso son actores menos importantes y a los cuales el país les debe muchísimo. Y la otra cosa previa a la despedida que quiero decir es que el campo realmente tiene posibilidades para todos. No digo que sean sencillas, pero sí el llamado es a imaginar la posibilidad de tener una ruralidad, y que quien sea ajeno al sector también pueda pensar, ¿y por qué no hacer? Uh-huh. También hablamos de muchas de las notas de eso, en perspectiva interior, de poder imaginar que ahí podemos tener un desarrollo profesional, un desarrollo laboral, un desarrollo de vida, un desarrollo familiar, ocupando este territorio donde simplemente vive el 4,5% de nuestra población total, y existen posibilidades. Esa nueva ruralidad es una posibilidad real, y creo que también desde el Estado el apoyo a políticas que hayan para que los que están puedan quedarse, pero los que no son puedan llegar, es fundamental. Y finalmente, y con esto sí termino, es en primer lugar el agradecimiento a esas
170 personas que pasaron acá, prácticamente a todas las conozco y tengo relación de amistad, por eso me animaba a invitarlo, porque como no soy periodista, es la otra cosa que siempre decía, bueno, a mí me resulta muy difícil poder hablar con alguien que no conozco y hacer una nota de calidad como le haces vos o le hace Gastón o hace Emiliano. O sea que agradecerle a todas esas personas y sobre todo agradecerle a los oyentes. 20.000 anécdotas de gente que me ha parado, que me ha reconocido porque me ven en eso. Usted es tal cosa, vos sos tal cosa. Bueno, eso ha sido permanente, lo cual también habla de la radio. Si no habla de mí, claramente lo que habla es de la importancia que tiene esta radio, la llegada que tiene esta radio y bueno, y espero haber contribuido con este granito de arena a haber honrado esa tradición de 40 años y lamento no poder seguir estando más, pero espero después de terminar esta changa que haya lugar también para poder estar aunque sea un ratito de Punta del Este. Tendremos ahí está, en algún momento de este periodo, seguramente o en más de un momento como entrevistado, pero también seguro que después habrá oportunidades más a futuro, más adelante, así que de mi parte y de nuestra parte, Gustavo, por supuesto agradecerte por tu esfuerzo, por estos 7 años y pico compartidos, por acercarnos a estas historias, por darle voz, ¿no?, a toda esa gente que decíamos, por preocuparte justamente por sacar esto de los tecnicismos y de que efectivamente se diera ese entendimiento entre el campo y la ciudad, por estar a disposición nuestra, por tantas veces que te llamamos para hacerte preguntas. Che, Gustavo, ¿cómo es esto? ¿Qué nos decís de tal cosa? ¿Cómo ves? ¿A quién podemos consultar por este tema, por lo otro? Siempre has estado ahí al firme, por ser un oyente tan atento también, por que nos aporta tanto, con comentarios, con sugerencias, con opiniones, y bueno, y sobre todo, y lo destaco particularmente por la buena onda, porque ha sido un gran placer trabajar juntos a lo largo de estos 7 años, con esa actitud tuya y siempre ahí con muy buen humor, con muy buena onda y siempre dispuesta a colaborar. Así que éxitos en la gestión y nos reencontramos pronto. Nos encontramos, nos vemos, chau.